En los últimos videos donde hemos estado discutiendo básicamente la historia y la evolución de la televisión, aprovechando también por entrar en algunos aspectos técnicos que van a repercutir o que repercuten de hecho en lo que tiene que ver con nuestro oficio de la cinematografía, pues entonces nos vamos a dar un momentito a repasar parte de esos avances. Por ejemplo, hablamos ya de en los años 70 se implementa lo que es el zoom. Cuando estemos más adelante en las clases de cinematografía vamos a hablar sobre eso porque hoy en día nosotros estamos acostumbrados al zoom, pero el cine en principio no era algo que se buscaba o que se consideraba estéticamente o una herramienta que se podía considerar para el cine. Mi manera de verlo es que era como que lo consideraban la cafrería de la época, por razones que vamos a discutir en las clases de cinematografía, ¿ok? Que tienen que ver con óptica. Eh, Cuando yo comencé a estudiar y durante mis años de estudio, yo me acuerdo que mis profesores de cine me decían, en el cine no se hace zoom, eso no se utiliza. Y ya hoy en día hemos visto cómo esa perspectiva ha cambiado. Eventualmente a finales de los 80 entró lo que era el teletexto o el famoso teleprompter, que lo vimos en una de las clases pasadas. Y entonces hablamos también de los cables de RCA más adelante, mucho más adelante también, porque primero tenemos que adentrarnos en terminar los videos que estamos haciendo sobre cámara. Una vez entendamos todo lo de la cámara, vamos a entrar a formatos, a tamaños y otras cosas. Y eventualmente vamos a discutir todos los cables que tú tienes que conocer. ¿Ok? Pero este ya tú lo conoces, que es el RCA. Tienes que conocerlo, tienes que haberlo visto. Yo creo que es uno de los cables más famosos. Cualquier persona, aunque no sea tecnológica, los ha visto, aunque no sepa para lo que son. Y aunque no sepa exactamente por qué van de esa manera. Son cables análogos, entonces pasan la señal eléctrica a donde lo conectes, ¿verdad? De emisor a receptor. Dos son para audio y uno es para video. Eh, la chulería de que estén básicamente coloreados para que tú puedas identificar cuál es cuál y entonces poner cada cual donde va, está chévere. Hablamos en el último video sobre lo que era el Standard Definition o definición estándar y cómo evolucionó a la alta definición. Tuvimos primero una especie de yapo, que era el High Definition Video, el HDV, que no sé, tuvo de vida 2, 3, como mucho 5 años. Y cuidado, yo creo que no llegó a los 5 años de vida, pero existió y está ahí. Y entonces llegar a la alta definición y estuvimos viendo todo esto también de la alta definición, aunque hoy un video anterior donde lo explicamos, vamos de nuevo a llegar a él en las clases de cinematografía porque hay que volver a abundar sobre esto con otra perspectiva. Recuerda que yo te estoy dando data y esta data se va a ir ampliando para que tú puedas tener un mejor espectro visual de conocimiento. Ahora, de lo que vamos a hablar hoy brevemente es básicamente uno de los grandes avances que ya la gente no lo da o lo entiende como avance, pero fue básicamente la llegada del cable TV. ¿Ok? Cuando recuerden que los orígenes de la televisión, como vimos en los primeros videos, se mantenía básicamente como esta cosa de señal regional o cercana, ¿ok? Yo veía solamente los canales o la señal que llegaba a mi región, a mi espacio, pero no podía llegar, por ejemplo, a la señal ahí está Katy, que venía de parte de otros países o naciones, o sea, yo iba a tener acceso a básicamente la televisión alemana o la televisión española, en el caso de aquí de Puerto Rico, por ejemplo, que tenemos acceso a la televisión de Estados Unidos, televisión de República Dominicana, televisión de España, etcétera. Y eso se logra a través de el cable TV, ¿ok? Pero es importante entender brevemente sus inicios. El propósito inicial era enviar la señal a lugares que tenían problemas con la señal. Oiga, estamos en cierta región, piensa en una región de tu país, una ciudad, un pueblo, y piensa que dentro de ese mismo pueblo o esa ciudad está un canal, el canal que sea, ¿no? Yo voy a pensar aquí en Puerto Rico, por ejemplo, el canal 2, el canal 4, qué guapo. Y de repente, dentro de la ciudad o el pueblo donde yo me encuentro, la señal no, aunque sale de ahí, viene de San Juan la señal, el canal está en San Juan, pero no llega a donde yo estoy y es porque hay problemas con la señal, ya sea por la altura, ¿verdad? Usualmente por montañas que
impedían que la señal se transfiriera bien a esos otros sectores o áreas. Y entonces se crea la idea de antenas mucho más amplias y grandes que pueden permitir que la señal llegue más lejos. ¿Ok? Y se crea entonces la Community Antenna TV Company, que eventualmente se conocerá como Cable TV. Pero el propósito era simplemente brindar el servicio de que un canal que es de un pueblo o de una región pueda llegar precisamente a todos los lugares cercanos a él, de su pueblo. O sea, que si el canal de televisión está en San Juan, Puerto Rico, llegue a todos los habitantes de San Juan, Puerto Rico. ¿Ok? Claro, al ver que yo puedo hacer eso, expandir esa señal, es obvio entonces saber y pensar que así como ahora expandí la señal a todo San Juan, quizás la pueda extender a los pueblos cercanos, a Bayamón, a Guaynabo, Cataño, ¿ok? Carolina, y sigo por ahí hasta llegar a Mayagüez o a toda la isla. Y de repente ahora yo puedo tener la señal de mi canal que está ubicada en San Juan, en X pueblo, ahora puede llegar tan lejos como en el caso de Puerto Rico, Mayagüez. Dos lugares completamente apartados. Esa parte también se ve bastante común, pero estamos hablando, recuerden, de los años 50 y 60, donde eso era una novedad, cómo yo podía lograr eso. Así que eventualmente se encuentra la manera, y esto también lo vamos a abundar más en cuando estemos hablando más adelante del multimedia, porque tienen que entrar aquí, pues básicamente ya el digital y los satélites y otras cosas en juego para poder discutirlo y hablarlo en detalle. Yo entonces puedo ahora enviar la señal, o podría enviar la señal de San Juan, Puerto Rico, no solamente a otros pueblos de Puerto Rico, sino a otros países, a República Dominicana, a Florida, en Estados Unidos, y entonces pensar, wow, mi señal podría llegar a Japón, mi señal podría llegar a España, o viceversa. La señal de esa programación de España puede llegar a Puerto Rico. ¿Ok? Y entonces se crean servicios básicos. Obviamente la cosa se va extendiendo. Creo que para esta época era imposible uno visualizar y pensar que yo podría transmitir la señal de televisión de Japón a América Latina, a México, Venezuela, o viceversa, de Venezuela a Japón. Era algo que no se podía realizar, altamente costoso, impensable, punto. Pero claro, empiezan a llegar esos servicios básicos y yo creo que ahí Estados Unidos juega un rol determinante y estas grandes naciones, Canadá, nuevamente España, Japón, donde básicamente ellos empiezan a expandir, porque al ser más grandes, países más grandes, naciones más grandes necesitan expandir, la señal tiene que abarcar más. Y entonces uno dice, bueno, si ellos lo hicieron allá y ahora, por ejemplo, tal canal abarca todo Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, pues yo puedo utilizar eso mismo para que de Puerto Rico lleguemos a Cuba, República Dominicana, etc. Y claro, esto conlleva unos gastos adicionales y es un servicio adicional de la señal simplemente que tú tienes. Así que ahí entran entonces, pues, nuevamente los servicios básicos y dentro de los servicios básicos después eventualmente van a llegar el concepto del Pay TV, que yo creo que tuvo su boom en los 90, ¿ok? Porque de repente empiezas a tener canales especializados a los que tenías acceso tú si tenías el dinero para pagarlo. En mis tiempos, en los 80, yo recuerdo que el que tuviera cable TV, por lo menos en mi caso, ¿verdad? No era bien común para empezar y eran gente económicamente más estable, ¿ok? Así que de repente ir a la casa de alguien que tenía cable TV y de repente yo podía ver televisión de Estados Unidos. O sea, ver Fox, ver, qué sé yo, cualquiera de estos canales, CBS. Era como que, wow, estoy accediendo, para mí era una novedad. Pero yo creo que tuvo su boom en los 90, porque en los 90 empiezan las compañías de cable a expandirse y a aparecer varias opciones de compañías de cable que entonces permiten tener competencia de precios y ofrecer precios más reales, ¿verdad? Para quizás las personas que económicamente no tienen los recursos. Y claro, de repente el servicio básico es más accesible. Quizás mucha gente puede ahora costear el servicio básico de cable, por lo menos aquí en Puerto Rico en el presente, ¿verdad? Una mayor parte. Pero no todo el mundo puede tener los servicios más, ¿verdad? Como por ejemplo tener HBO, ¿verdad? Tener otros canales
que pues tienen un costo adicional y que son los canales que tú quieres. Y esto también yo creo que en los 90 lo ayudó a popularizar Don King. Mucha gente hoy en día no sabe quién es Don King, el famoso promotor de peleas de boxeo, con el pelo blanco así hacia arriba, una cosa como Einstein, ¿verdad? Que no tenía ese look de como que, no sé, extravagante, excéntrico. Y este promotor de peleas de boxeo promovía y planificaba esas peleas y obvio, no solamente sacaba el dinero de las peleas físicamente, de donde el estadio, el lugar donde se vayan a llevar a cabo, sino mayormente hizo su fortuna de los eventos televisados y para tú tener acceso a eso tenías que entonces pagar por ver y ahí entraba el pay-per-view. ¿Okay? Y recuerdo mucho en los 90 empezar a popularizarse aquí en Puerto Rico, por ejemplo, con Tito Trinidad. Era común ver a muchos boricuas pagar y de hecho me acuerdo visitar, era nuevamente algo bien exclusivo, ya de repente se empezó a volver normal que gente tuviese cable TV, pero no todo el mundo podía pagar el pay-per-view. Y de repente si alguien en el vecindario hacía o hacían el serrucho para que fulano pusiera, pagara por el pay-per-view para esa noche ver la pelea, todos nos veía metidos en la casa de fulano para ver pues esa noche el evento de la pelea por pay-per-view. Y eso fue un fenómeno de los 90 y principios del 2000. ¿Okay? Y finalmente tengo que hablar de este señor, Ted Turner. Quiero cerrar con él básicamente, porque es gracias a él nosotros tenemos un poquito lo que es el concepto de televisión especializada en una sola cosa, o sea, CNN, o sea, un canal solo de noticias, un canal solo de muñequitos, un canal solo de películas clásicas. Ese concepto viene por él. Este señor en 1975 compra con dinero prestado de su hermano el canal 17 de Atlanta. ¿Sabes? Se interesa en ¿verdad? En el negocio de la televisión, entonces él crea Turner Broadcasting System. Como a él le gustaban las películas clásicas y eventualmente pues empieza a hacer su fortuna, más adelante él va a comprar otro canal que llama TMC, que tienen que conocerlo, ¿verdad? Y TMC viene por Turner Movie Classics. ¿Okay? Y en algún momento tú tuviste que toparte con ese canal, solamente daban películas en blanco y negro. De hecho, más adelante a él le dio con empezar a comprar los derechos de películas de la Metro Goldwyn Mayer y eventualmente compra y adquiere también la Metro Goldwyn Mayer ya obviamente ya la distribución en video, ese tipo de cosas y empieza ciertos clásicos, ciertas películas en blanco y negro a colorearlas, o sea, empieza a sacarlas en color. Un proceso que quizás mucho más adelante podemos hablar en la clase. Y ese canal se especializaba en transmitir películas clásicas. Así comienza entonces el concepto de canales especializados. Entonces tú eventualmente va a llegar en TV, un canal especializado en videos musicales, ¿ok? Discovery Channel, Discovery Kids, Disney Channel, y por ahí seguimos. Y ese concepto lo comienza este señor, que es también el creador de Cartoon Network, como le mencioné, también crea CNN, ¿okay? En 1980, y eventualmente también en los 80 compra la Metro Goldwyn Mayer. El señor Ted Turner, que está vivo, nació en los años 30, por ahí, y sigue con nosotros. Pero bueno, nada, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Tenemos todavía otros temas que hablar de televisión, vamos a estar dándole mucho a eso y vamos a estar profundizando en otras cosas de la televisión que nuevamente son temas que van a repercutir, como yo digo, hacen eco tanto en cine como en el tema de la multimedia. Por eso es importante conocerlo. Así que los veo para la próxima.